Con Martín Mala. Adelante, Martín, buenos días. ¿Qué tal, Martín? Buenos días. Buenos días, Verónica. Buen día, Federico. Yo me encuentro esta mañana con el señor Óscar Gutiérrez. Él es natural de Cusco, sin embargo, él ha vivido y vive hace muchos años ya en Francia. Su hijo, Rafael Gutiérrez Lambert, vino al Perú el año 2000 a conocer un poco de lo que es la selva. Sin embargo, en ese viaje desapareció. Desde esa fecha, ya 9 años atrás, su padre viene buscándolo intensamente por toda el área amazónica y los últimos 2 años ha encontrado algunas pistas que le ha llevado a determinar diversas teorías. Buenos días, señor Gutiérrez, cuéntenos un poco respecto a esto. Buenos días. Mire, mi hijo desapareció el año 2000 en la ciudad de Pucallpa, en las circunstancias que se aprestaba a hacer una expedición con 2 amigos franceses para descubrir las comunidades chipivas del río Ucayali. Bueno, después he seguido pistas sobre el río Ucayali buscándolo y llegué a la ciudad de Iquitos, donde encontré a un joven que se parecía, gracias a las informaciones de las personas que saben de la búsqueda de desaparecidos, y este joven era un joven austriaco que él había desaparecido voluntariamente y durante 4 años no había contactado a su familia porque temía que su experiencia de vida en la Amazonía sea interrumpida por la voluntad de la familia de sacarlo de la Amazonía y regresarlo a Alemania. Después me he enterado yo de otro caso similar cerca de Iquitos, en Caballococha, un joven francés de la misma edad que mi hijo de 23 años, Marc Beltra. Él desapareció el año 2004 en circunstancias que se iba también a descubrir las comunidades yaguas, otra comunidad. ¿Usted se refiere a que ellos en estos dos casos habrían decidido algún tipo de opción, algo así le entendí, de vida, en el sentido de que no quisieran que se interrumpa esa opción de vida? Sí, en el caso del primer joven que yo encontré, que lo confundí con mi hijo, sí. Él me manifestó que él había desaparecido voluntariamente, que quería experimentar la vida en la selva virgen, vivir como los nativos, cazar, pescar, y actualmente él se dedica a cortar madera, transformarla en carbón y la vende en los mercados. Yo no sé si él tendrá su carta de residencia de extranjero en el país, ¿no? Okay. Y en el caso de los otros 2 jóvenes, como mi hijo y el señor Marc Beltra, ellos optaron por acercarse a la Amazonía para descubrir las condiciones de vida de las comunidades nativas. Y, señor Gutiérrez, estos 2 franceses que estuvieron con su hijo, ¿qué le han dicho? ¿Dónde están? Bueno, ellos me dijeron que mi hijo les había ayudado a alojarse en el hostal Combi de Pucallpa y les esperaba para hacer el plan de expedición y ir hacia Yarinacocha y San Francisco, que es cerca de Pucallpa. Pero cuando ellos bajaron no lo encontraron y desde ahí empezó este drama para mi familia, que me ha llevado a mí de venir a buscarlo, o sea, nunca llegaron a 2 veces por año. Nunca llegaron los 3 a viajar, digamos, al interior de la selva. Sí, no. La expedición se frustró. Porque nunca se encontraron. Porque no le encontraron a mi hijo, que iba a ser un poco como su guía, porque él ya había un poco viajado un año anterior. Y en la información que usted ha recogido, ¿hay algún dato adicional sobre las actividades de su hijo, a qué se dedicaba? Bueno, las primeras actividades a las que él se dedicó desde el comienzo fue de frecuentar la Universidad Agraria. Tenía un interés de hacer una práctica profesional. Él es ingeniero agrónomo. Él es ingeniero agrónomo y quería que esta práctica profesional sea validada, ¿no? Y después él decidió de ir a la selva como a modo de esperar a sus amigos y la expedición, y también curiosear de los cultivos en la zona tropical. ¿Y algún tema con plantas medicinales tal vez o algo así? Sí, es sobre todo ese interés que lo llevó a él inclusive a aprender el idioma quechua y algunos rudimentos de la lengua chipivo, y sobre todo su interés de acercarse a los practicantes de la medicina tuvo alguna usando la ayahuasca. Exacto. Por eso le quería preguntar, porque obviamente en el caso de la ayahuasca sí puede haber situaciones de abuso, digamos, de la droga, que puedan hacer que la persona no quiera salir de esa especie de comunidad o claustro en que se vive, ¿no? Sí, efectivamente es un riesgo para los jóvenes que se aventuran solos
y quieren ellos tener esa experiencia personal de encontrar a una comunidad nativa, descubrir a un chamán y con él hacer esa iniciación. Pero en el caso de otros jóvenes que vienen en grupo, que yo sé que por ejemplo van a la zona de Tarapoto, ahí ellos tienen una experiencia con el ayahuasca que está médicamente asistida, con curanderos, digamos, confirmados, sí, y médicos que saben de las virtudes de la ayahuasca como tratamiento complementario. Pero no fue el caso así de jóvenes, claro, que fueron... Usted, en otras palabras, ¿usted cree que él esté, digamos, involucrado en un tema de ayahuasca que haga que no quiera salir de ese régimen de vida, digamos? Al comienzo yo tuve esa impresión y me informé que había que pasar una especie de 3 años de estudios en el terreno, haciendo ayunos, dietas, para ser un verdadero maestro, digamos, maestro de la ayahuasca, ¿no? Maestro de la ayahuasca. Pero como él no ha regresado, esa pista también está un poquito descartada, ¿no? ¿No se encontró usted, en sus investigaciones, no se encontró nunca con algún maestro de la ayahuasca que haya dicho que entrenó o que estuvo con su hijo en este camino de enseñanza? Bueno, yo al comienzo efectivamente hice contactos por la zona de Pucallpa, Yarinacocha, San Francisco, y los curanderos, como se dice, patentados, que viven cerca de la ciudad, ellos me dijeron que no lo habían visto. Ahora, lo que he visto en la motivación de jóvenes que se aventuran en la Amazonía es que ellos quieren contactar a un curandero auténtico que no haya tenido contacto con la vida de la ciudad. Con la civilización, claro, con la digamos. Civilización. Exactamente, claro, exactamente. ¿Ve? Y es por eso que ahí se encuentra el gran riesgo. Yo tuve la oportunidad de encontrarme con otro joven francés también de Iquitos, que se aventuraba por Leticia, y lo alerté, ¿no?, de que él podía desaparecer como han desaparecido otros jóvenes, ¿no? Pero este joven era un joven mayor, tenía ya casi 30 años, y él logró capear todos los riesgos y pasó un mes con una comunidad yagua y me escribió de Brasil que había logrado esa experiencia. Óscar nos habla de jóvenes aproximadamente en promedio de entre 20 a 25 años, que son los que mayormente están desapareciendo, bueno, porque se hablan de varios casos, e inclusive él ha determinado una teoría de en 3 ciudades. A ver, vamos a pedirle a César Romero que nos ayude un poco, estableciendo un poco el área de terreno mapa, en donde generalmente se pierden, que es una especie de triángulo amazónico. A ver, más o menos indícanos por dónde estamos, porque no... A ver, bueno, aquí estamos en la ciudad de Pucallpa, y donde mi hijo ha desaparecido. A ver, podemos indicar con ¿cuáles son los límites? Ya, eso es que Pucallpa. Ya, Pucallpa es al borde del río Ucayali. Ya. Bueno, y yo he seguido la pista hasta Iquitos, donde encontré efectivamente a un joven europeo que había desaparecido voluntariamente, pero que no era mi hijo, en la ciudad de Picuruyacta, cerca de Piquitos, y después me enteré de la desaparición en el año 2004 de otro joven, Marc Beltra, que desapareció en Caballococha, a orillas del río Putumayo y el río Yavarí. Y entonces en Pucallpa, en el año 2007, ha habido otra desaparición misteriosa de un joven, que es el joven Luis Carlos Arango Briceño, un ingeniero de sistemas de 28 años que desapareció después de haber frecuentado a una comunidad religiosa, los 12 tribus de Israel, que son personas que vienen de la ciudad a vivir a la foré una vida mística, comunitaria, religiosa, andan sin zapatos, tienen la barba crecida, pelo largo, comen solamente vegetales, claro, y están ellos vida, pendientes, ¿no?, de la llegada, de repente, yo pienso, de Mesías, ¿no? Claro. No, bueno, ellos tienen un cambio total, ¿no? En esta investigación y en esta ruta que usted ha establecido, por casualidad, ¿hay alguna que se cruce con alguna ruta del narcotráfico, por ejemplo, para ver la hipótesis de un problema de esa naturaleza? Bueno, sí, es otra pista que también logré explorar el año 2004, que me llevó a la prisión de Pucallpa, donde unos informantes me aseguraron de que mi hijo había sido visto por la zona de Yarinacocha y había tenido algunos contactos con personas del narcotráfico y que él habría estado involucrado. Entonces me dijeron, mire, usted vaya a Lurigancho y ahí se le van a dar más datos, porque tenemos entendido que ha sido detenido y ha sido trasladado a Lima.